Hola a todos, mi nombre es Lucía Vogelfang, yo soy la coordinadora de literatura de Amigos del Bellas Artes, y entre las distintas eventos y distintas propuestas que hemos organizado para celebrar los 90 años de Amigos del Bellas Artes, esta que presentamos hoy es una que a mí al menos me hace mucha ilusión. Se trata de una conversación transatlántica entre tres especialistas en Dante, que nos van a invitar a preguntarnos por qué y cómo, y desde dónde también quizás, leer hoy la Divina Comedia, ¿no? Yo voy a hacer solo esta introducción y los voy a dejar con ellos, que son Raffaele Pinto, que trabaja como profesor de filología italiana en la Universidad de Barcelona y también es profesor consultor de la Universidad Oberta de Cataluña. Es especialista en Dante y en literatura medieval del ámbito románico, en literatura comparada y en historia del cine también. Ha editado La vida nueva de Dante y además publicó algunos volúmenes de Dante para la editorial Cátedra y para ACAL junto con Juan Varela Portas. Juan Varela Portas es profesor titular de la Unidad Docente de Italiano en el Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción de la Universidad Complutense de Madrid. También es presidente de la Asociación Complutense de Antología y codirector de la revista Tenzones, sobre la que seguramente nos va a hablar en un ratito. Dirige un grupo de investigación sobre Dante, investiga sobre la novela italiana y española, además de ser autor de muchos artículos científicos. Finalmente, vamos a estar también con Mariano Pérez Carrasco, que es docente de la Casa de Amigos de Bellas Artes, y el que va a oficiar de anfitrión de hoy, que es docente e investigador de filosofía y literatura italiana, y se dedica especialmente a los estudios dantescos y a la tradición clásica y humanística, con un interés particular por la filosofía, la poesía y la política entre el medioevo y el Renacimiento. Fue profesor en muchas universidades argentinas y del mundo también, como invitado, y acaba de publicar La palabra deseada, la Divina Comedia en el mundo contemporáneo, que salió por la editorial Mar Dulce. O sea que los voy a dejar con tres especialistas en Dante y su tiempo, bien, en lo que se conoce como los estudios dantescos o dantología. Y nos parecía esto, porque se están cumpliendo, además de los 90 años de nuestra asociación, 700 años de la muerte de Dante, y nos pareció una ocasión ideal para recordar y también para celebrar, en todo el sentido del término de celebración, algo que ya lleva más de 700 años, que es, además de la escritura de la Divina Comedia, la lectura de Dante, ¿no? Que a pesar de tener ya tantísimos años, nos sigue sorprendiendo, porque a pesar de que se trata de un libro de literatura medieval, siempre nos invita a hablar de su modernidad o de la novedad para lectores contemporáneos, así que es un fenómeno muy sorprendente, porque es un libro que se sigue renovando en las lecturas. Así que yo los voy a dejar con estos especialistas en Dante, que además es probablemente el escritor que ha escrito el libro, el mayor libro jamás escrito. Estoy hablando de la Divina Comedia, además de otras obras como La vida nueva, El convivio, sobre la elocuencia de la lengua vulgar y la monarquía, y además ha hecho contribuciones muy significativas en el terreno de la filosofía política, de la teología, de la novelística, ¿no? De la historia y la crítica literaria, y además algo que no quiero dejar de mencionar en este contexto de una asociación Amigos de Museo de Bellas Artes, es la influencia que ha tenido la Divina Comedia en las artes plásticas y en el cine también, despertando una infinita tradición de diálogos que esperamos que se continúe hoy en este diálogo aquí. Bueno, gracias Lucía por la presentación, muy generosa, y gracias al museo por haber tenido esta gentileza, este interés, digamos, de participar en los 700 años de la muerte de Dante, que está suscitando verdaderamente un interés gigantesco en todo el mundo y en la Argentina en particular. Señalemos solamente que llevamos por la segunda edición de la primera traducción integral de la Divina Comedia hecha en Argentina, luego de muchísimos años. La primera con un comentario y con un aparato crítico importante, que es la de Claudia Fernández Payer. Y han salido libros, hemos hecho muchos
eventos, digamos, vinculados a los 700 años, y hoy tenemos el privilegio, realmente el lujo, y para mí en particular la alegría de poder conversar con dos admiradísimos colegas que me honran también un poco con su amistad, que son Rafael Pinto y Juan Varela Portas. El tema de la charla de hoy, como señaló Lucía, va a ser ¿por qué y cómo leer la Divina Comedia hoy? Y yo creo que podemos empezar justamente con esa pregunta. O sea, ¿por qué leer la Divina Comedia hoy? Juan, podemos empezar contigo. Muchas gracias, Mariano. Para mí es también un honor y un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué leer la Divina Comedia? Bueno, hay que decirlo claramente desde el principio, tampoco engañar a la gente. Leer la Divina Comedia no es algo fácil. No es como leerse un bestseller de Ken Follett. Vamos a poner que yo lo admiro mucho a Ken Follett, ¿de acuerdo? Por lo tanto, exige por parte del lector o de la lectora un cierto esfuerzo, una cierta disposición. ¿Por qué leer la Divina Comedia? Yo diría 3 razones. En primer lugar, porque nos da otra visión del mundo y del ser humano distinta de aquella que nos conforma hoy en día, que básicamente proviene de un modo de producción que es capitalista. Es muy sorprendente contemplar el mundo y el ser humano desde la visión de una persona extraordinariamente inteligente, pero que ve el mundo con otros principios y con otros planteamientos que no tienen que ver con los nuestros, que indefectiblemente, por mucho que intentemos evitarlos, están marcados por el mercado, por la compraventa, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que eso es un primer enriquecimiento. En segundo lugar, voy a intentar ser lo más breve posible, porque es un libro didáctico práctico, didáctica práctica. Dante, me refiero a la Divina Comedia, pretende enseñar al lector o a la lectora, pero no desde un punto de vista teórico, sino en el propio ejercicio noseológico, en el propio ejercicio de aprendizaje, que es la lectura. Y por lo tanto, para hacer eso, yo diría que la razón básica es que se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo leyendo la Divina Comedia sobre el ser humano y sobre la naturaleza en general, sobre el universo. Y se aprende mucho porque la Divina Comedia consigue implicar, por decirlo en el lenguaje medio, todas las potencias del intelecto humano, desde las más racionales, las más abstractas, digamos, las más teóricas, si se quiere, hasta las más sensitivas. Por eso es literatura y poesía, y no estrictamente filosofía, aunque contiene la filosofía y la teología. Entonces, al leer la Divina Comedia se pone en funcionamiento nuestro intelecto, nuestra razón, pero también nuestros afectos, por decirlo en una palabra actual de moda, y también, sobre todo, nuestra imaginación. Como decían en la presentación, es fundamental del texto de la creación de imágenes en la imaginación de los lectores, y se desarrolla mucho esa capacidad que tiene el ser humano de crear imágenes. De manera que esto hace que no solamente al estar implicadas la imaginación y las potencias sensitivas, no solamente se aprende, sino que además se disfruta. Hay ese delectare et prodesse propio de las obras clásicas. Y una última razón, el propio Dante lo dice, la misión de su obra es llevar la esperanza al mundo. Creo que hoy en día, que estamos pasando un periodo bastante desesperanzado, ¿no?, con el cambio climático, con el avance de la ultraderecha en el mundo, con los problemas de los derechos humanos, podemos caer en una especie de negación, de negación del ser humano. En cambio, Dante, con su obra, nos convence de que hay que tener esperanza en el ser humano. Es cristiano, pero es muy humanista.
y esa esperanza en el ser humano y en la vinculación del ser humano con la naturaleza y con el cosmos en general, da esperanza de que podemos salir de la situación en la que estamos. Esa generación de esperanza me parece también una gran virtud de la obra y una gran razón para leerla. Gracias, Juan. Gracias, Juan. No hace falta apurarnos, tenemos tiempo, podemos charlar tranquilamente. Estoy completamente de acuerdo con esa idea, digamos, fundamental que dijiste ahora hacia el final de la esperanza, ¿no? Dante, podemos agregar algo que puede ser útil también. Dante se reconoce a sí mismo, o mejor dicho, Beatriz reconoce a Dante como el más esperanzado de todos los cristianos. Es decir, la esperanza de algún modo es la virtud dantesca, ¿no? Rafael, bueno, bienvenido. Veo tu estupenda biblioteca allí detrás. Algo desordenada. Bueno, muchas gracias, Mariano. Un placer, un gran placer estar aquí contigo, con vosotros. Allí, digamos, me encanta la idea de conectar con Argentina, con Buenos Aires. Me encanta, me encanta. Y ya los muchas esperaremos gracias. por aquí. Sí, encantado. No, te hago la misma pregunta. Te hago la misma pregunta que a Juan. Es decir, ¿por qué te parece, por qué dirías vos que hay que leer la Divina Comedia hoy? Bien, a mí me parece muy bien la respuesta de Juan, que comparto en todo lo que ha dicho. Entonces, para no repetirme, para no decir lo mismo que ha dicho Juan, permíteme cambiar un poco tu pregunta. Digamos, en lugar de contestar a esta pregunta, me gustaría contestar a otra pregunta. La otra pregunta podría ser, ¿por qué se lee a Dante? O sea, no porque hay que leerlo, sino porque se lee. Lo que sorprende hoy en día es que tantos en cualquier parte del mundo leen a Dante. Para mí esto es sorprendente, que tanta gente tan diferente lea a Dante. Es realmente sorprendente. Es un caso que no creo que se da con ningún escritor, con ningún texto, no solo medieval, incluso si pensamos en autores más recientes, no creo que hay nadie comparable con Dante, por la difusión planetaria de su texto. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿pero por qué la gente lee a Dante? ¿Por qué la gente lee a Dante? Entonces, la respuesta que yo aventuraría es que la comedia, me centro ahora en la Divina Comedia, la Divina Comedia es una especie de espejo, un espejo en el cual cualquiera se refleja, un espejo en el cual cualquiera se ve reflejado. La potencia extraordinaria y única de la Divina Comedia, yo creo, es esta, que puede decir todo. Hago un ejemplo mínimo, así. Pienso ahora en Eduardo Sanguinetti, el gran crítico, el gran poeta, que ha dado de Dante una lectura muy inteligente y muy profunda. Pero su libro más importante se llama Dante Reaccionario. O sea, la lectura de Sanguinetti es que Dante es un nostálgico, en el fondo, es un reaccionario. Pues su hijo, Federico Sanguinetti, que es también un poeta y un dantista de extraordinario valor, ha hecho una edición reciente de la Divina Comedia. Pues el hijo da de Dante la lectura opuesta, o sea, es un Dante no solo progresista, sino de izquierda, incluso marxista. O sea que
ahora simplifico mucho, pero un padre y un hijo pueden leer en la comedia dos cosas opuestas. Un hijo puede oponerse a su padre dándole la vuelta justamente sobre la Divina Comedia. La Divina Comedia puede sugerir lecturas tan opuestas en el plano ideológico como son las de Sanguinetti y de su hijo. Bueno, ese es un ejemplo mínimo que pero da una idea de la potencia infinita de la poesía de Dante. Y cuando digo infinita, quiero hablar, digamos, no de religión, sino de literatura. O sea, pienso en un rasgo que es propio de la metaforicidad del poema, de la Divina Commedia, que consiste en plantear una apertura ilimitada del campo semántico de cada elemento. En esto creo que Dante es único. Cualquier cosa, cualquier palabra, sintagma, frase de Dante tiene un campo semántico abierto, en el sentido que puede dar lugar a interpretaciones tan opuestas como las que ahora ejemplificaba, o tan diferentes como en este momento se dan por el mundo. Y esto yo creo que es un problema, digamos, exquisitamente crítico. Exquisitamente crítico. ¿Cómo está hecha la metáfora en Dante? Para que pueda sugerir lecturas tan diferentes, tan opuestas, en épocas y lugares tan diferentes. Bueno, o sea, y termino. No, sí, interesantes varias cosas que señalaste. El tema de Dante Popular, además, es un tema que atraviesa también este centenario. Han salido 2 libros importantes sobre Dante Popular, ¿no? Por lo menos 2 hasta donde llega mi conocimiento. El de Lino Pertile, Dante Popolare, y el de Fulvio Conti, Dante il Sommo Italiano, que de algún modo habla del Dante popular, del Risorgimento, ¿no? Es un tema realmente interesante, y es interesante cómo también esto es algo que uno como profesor nota, y también como divulgador, digamos, cuando enseñamos o cuando hablamos fuera del ámbito universitario, cosa que los 3 aquí hacemos, la extraña fascinación que suscita un libro que en principio parece tener todo para rechazar al lector, ¿verdad? En principio, digo, ¿por qué? Primero porque es extraordinariamente difícil, ¿verdad? Es decir, está cargado de datos históricos que incluso un especialista tiene que ir a buscarlos en notas, problemas teológicos que son abstrusos, y que suponen además el conocimiento de discusiones que sucedieron hace 7, 8 siglos atrás. Entonces, yo me preguntaba, y algo de esto mencionó Rafael, yo me preguntaba cuál es el vínculo que ustedes tienen con justamente las cuestiones religiosas que hay en la Divina Comedia. Es decir, no podemos hacer un lado que la Divina Comedia es un poema eminentemente religioso, digamos, ¿no? Querido por la Virgen María, el viaje de Dante es querido por la Virgen María, termina con la penetración de Dante en la luz divina, donde ve los principales misterios del dogma cristiano, ¿no? La Santísima Trinidad, tenemos esa página mariológica o mariana, digamos, preciosa, que es la plegaria de San Bernardo de Claraval a la Virgen María, etc. Ahora, durante mucho tiempo, sobre todo a partir del siglo XIX, todos estos aspectos fueron queridamente soslayados. Pienso en la crítica de Francesco de Sanctis, luego de Benedetto Croce, luego de Giovanni Gentile, de Gramsci, entre otros, por mencionar los más conocidos, digamos. Luego los aspectos religiosos fueron revalorizados por la crítica dantesca norteamericana, curiosamente, Singleton, luego Hollander, luego algunos alemanes, ¿no? Como Hans Urs von Balthasar,
o Romano Guardini, digamos, que le dedicaron efectivamente, pero son teólogos ellos, ¿no?, a las cuestiones teológicas en Dante. Y la crítica italiana hasta hace no mucho tiempo había soslayado, tendido a soslayar, seguramente también por motivos políticos, estos aspectos. ¿Cuál es la posición de ustedes como lectores, como profesores, como divulgadores en relación con este aspecto fundamental de la Divina Comedia? Juan, si querés comenzar vos. Vale. Pues yo intento, cuando lo explico en clase o cuando hablo con personas que no son especialistas o que no son religiosas, intento, digamos, trasladarlo a una visión actual, digámoslo así. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo digo? Bueno, primero, creo que para mí lo más importante de la religión en la Divina Comedia es justamente lo que proviene de la etimología de la palabra, de religare. Es decir, de volverse a vincular primero con la comunidad política, y segundo, con el universo, con el cosmos. Yo le doy una visión ecologista a este planteamiento, que creo que existe, o sea, yo creo que el mito del paraíso terrenal y del pecado original es un mito muy ecologista. Implica que el pecado proviene del egocentrismo y del individualismo que nos ha desvinculado del resto de la naturaleza y cosmos, y por lo tanto creo que puede ser de mucha utilidad hoy en día. Luego no hay que olvidar que la religión en los tiempos de Dante era extraordinariamente rica, o sea, no era solo religión. Tomás de Aquino, Alberto Magno, todos los grandes teólogos del siglo XIII y de la Edad Media en general eran enormes psicólogos, o sea, tenían unos análisis de la psicología humana que yo creo que no se han igualado hasta el siglo XX prácticamente, ¿no? Eran estudiosos de la ética y por lo tanto de la política. Digamos, lo que ellos llamaban teología englobaba pues todo lo que está dentro del saber y de la práctica del ser humano. Entonces, creo que se puede tener, yo no soy cristiano en el sentido de que no tengo la fe de que Cristo sea hijo de Dios. Pero creo que la figura de Cristo, tal y como la plantea, y tal y como la plantean otros teólogos de su tiempo, es también muy enriquecedora para el ser humano y para nosotros en nuestra situación actual. Entonces creo que no es contradictorio el valorar la Divina Comedia como una obra teológica con el hecho de valorarla en los aspectos éticos, psicológicos, políticos y otros aspectos que se quieran valorar. No me parece que haya contradicción como parecía en el siglo XX o como parecía en el siglo XIX. De acuerdo. Rafael, Bien, ¿querés responder a esta pregunta o abrir una pregunta nueva? Bueno, efectivamente, en este caso, en lugar de formular otra pregunta, digamos que pondría, si me permites, con todo mi afecto y admiración, poner en tela de juicio la premisa de tu pregunta, que la comedia sea un poema religioso. Yo no lo definiría de ninguna manera un poema religioso, quizás teológico, quizás en el sentido que ha aclarado muy ahora Juan, pero no diría en absoluto religioso. Ha citado a von Balthasar. Bien, pues von Balthasar dice que la teología de la comedia está mucho más cerca del paganismo que del cristianismo.
Por lo tanto, si quisiéramos, digamos, evaluar los contenidos propiamente cristianos de la comedia, siguiendo a los teólogos profesionales, otra cosa es los dantistas, pero los teólogos profesionales no parece que se tomen muy en serio la teología de Dante. Entonces, claro, la religión, tú has citado elementos fundamentales, temas religiosos que aparecen en la comedia, pero son temas religiosos. ¿Quién definiría I Promessi Sposi de Manzoni una novela religiosa? Sí, bueno, claro, hay cierta idea del cristianismo, pero si leemos a Manzoni no es por su idea religiosa, es porque allí la religión es un tema entre muchos de su trama novelesca. Lo mismo diría que es en Dante. En Dante la religión es elemento muy importante de su trama novelesca. Yo te plantearía yo a ti una pregunta. En la medida en que Beatriz es vehículo de valores cristológicos, tal como aparecen en la vida nueva, y luego, lógicamente, también en la comedia. ¿Tú qué dirías? ¿Que Jesucristo es metáfora de Beatriz o Beatriz metáfora de Jesucristo? A mí me parece que lo novedoso es Beatriz, no Jesucristo. De Jesucristo cualquiera hablaba en tiempos de Dante. De Beatriz, en cambio, solo él ha hablado. Y Beatriz es un mito que es el fundamento de la literatura, la cultura, la mentalidad moderna. El mito de Beatriz, no el de Jesucristo. Bueno, nada, me paro aquí. ¿Puedo añadir una cosa, Mariano? Adelante, adelante. En la misma línea, sí, evidentemente la teología es parte importante, pero como acaba de sugerir Rafael también a través de la figura de Beatriz, es claro que la teología y la filosofía están, digamos, englobadas en algo mayor, algo que las supera, que es la poesía. O podríamos decir en un término moderno la literatura, porque no es solo poesía, es también narración. Esto es otra cosa que es importante, ¿no? Por lo tanto, es un componente muy importante, pero hay algo más. Hay algo más que para Dante es lo que lleva a Dante en su viaje, lo que impulsa a Dante en su viaje, no es la teología, es la poesía. Y el recorrido que hace es un recorrido poético, también por lo que yo decía antes, porque incluye el cuerpo e incluye los sentidos. Entonces, es más amplio. Yo lo digo en la introducción, que sobre teología y filosofía en nuestra edición, el último parágrafo se llama Teología y filosofía sirvientas de la poesía, ¿no? En Chile poesía, ¿no? Con la frase que se decía en la Edad Media de filosofía sirvienta de la teología. Bueno, pues para Dante, desde mi punto de vista, filosofía y teología son las sirvientas de la poesía, que es algo mayor, algo que la supera y que las trasciende. Aprovecho para comentar que algunas de las ideas que acaba de exponer Rafael Pinto sobre Beatriz están en este magnífico libro. Después podemos poner una imagen, que es su edición de la Vida Nueva de Dante, para Cátedra, que es un libro realmente extraordinario para leerlo como una novela dentro de otra novela, digamos, ¿no? O sea, es una novela, es la Vida Nueva, y otra novela es el comentario de Rafael Pinto a la Vida Nueva, y algunas ideas también sobre la poesía y sobre la teología en Dante están en este libro de Juan Varela Portas, sobre la introducción a la semántica de la Divina Comedia, la teoría y análisis del símil. Muy interesante esto que han planteado ambos, y muy provocativo, por cierto, porque la Divina Comedia ha sido efectivamente leído también como un poema
religioso y fue condenado además en términos teológicos por los dominicanos en la década del 30, ¿no? 1333, 35, ahora no recuerdo bien la fecha. Luego, otra cosa que me resultó interesante de lo que han dicho, es que, y esto está un poco fuera de libreto, ¿no? Es que se ha vinculado, digamos, esta lectura irreligiosa de la Divina Comedia, me resonó a las lecturas filoesotéricas de fines del siglo XIX, muchas de las cuales también de carácter socialista o político, ¿verdad? Pienso la de Arú, ¿verdad? Dante herético. No sé si es una curiosidad que me vino ahora, no sé si si ustedes encuentran una resonancia entre las lecturas, que en la Argentina tuvieron un éxito impresionante, digamos, entre fines del siglo XIX, 1890, Chirca, y los años 40 del siglo XX, las lecturas esotéricas de la Divina Comedia abundaron en ámbitos católicos, digamos, también ámbitos anticatólicos. Pensemos en la figura solamente de Leopoldo Lugones acá, que hace una lectura muy esotérica. No sé si existe eso o si existen ustedes esa presencia, la lectura de Dante como una obra iniciática, ¿verdad? No sé, es una curiosidad. Rafael, para variar un poco, empezamos con ti. Sí, sí. Bueno, yo debo decir que estoy muy lejos de las lecturas esotéricas de Dante. Me parece que en Dante es más significativa la intención opuesta. Dante quiere convencer, Dante quiere llegar a todo el mundo, quiere abarcar todos los niveles de la jerarquía intelectual social. Por lo tanto, frente a un Dante esotérico, yo opondría un Dante utópico. Dante propone una utopía, Dante es un reformador. Dante cree firmemente en la poesía, tanto como para confiar en la poesía, en la comedia, un programa de regeneración social. Por lo tanto, el esoterismo es todo lo contrario, al revés. Dante quiere convencer y cree que la poesía es el instrumento mejor para hacerlo. Quiere convencer a la humanidad de que un rescate es posible. Aquí ahora me remonto un poco a la parte inicial de la intervención de Juan. La comedia nace también como respuesta a la intuición precoz que Dante tuvo de un capitalismo capaz de transformar completamente la sociedad. Y por lo tanto, yo no dudo en definir la comedia como un poema anticapitalista. No un poema comunista, el comunismo no tiene nada que ver, pero sí anticapitalista, en el sentido en que la noción de capitalismo empezaba a afirmarse y a difundirse en la segunda mitad del XIII en la teología de su época. La noción de capitalismo no es Marx que ha inventado la idea de capital. La idea de capital es muy presente en la reflexión de los teólogos del siglo XIII, pienso especial a Pietro di Giovanni Ulivi, maestro de teología en Florencia a finales de los años 80, que Dante conoció ciertamente personalmente, además. Pues allí tenemos ya en Ulivi la primera definición teórica de lo que es el capitalismo. Y Dante sabe bien
primero en el plano teórico, luego en el plano práctico, porque venía de una familia de usureros. El padre, el abuelo, el tío, el hermanastro eran usureros, formaban un clan de usureros. Por lo tanto, Dante conocía el mecanismo de producción del dinero a partir del dinero desde dentro. Y por lo tanto, la loba del infierno, del primer canto del infierno, es el principio de la acumulación capitalista que destruye cualquier otro valor humano. Y es el enemigo frente al cual Dante se imagina que pueda haber un veltro, o sea, un principio político, digamos la monarquía universal, capaz de frenarlo, de neutralizarlo. La poesía de Dante está al servicio de este ideal. Por lo tanto, estoy muy en contra de cualquier lectura esotérica de la comedia y creo, en cambio, que es posible deducir de ella mensajes, sugerencias reformadoras de nuestra sociedad que hacen de la comedia un libro absolutamente actual en este momento. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Rafael. Yo también me siento muy alejado de las lecturas esotéricas, que de todas formas, ahora lo diré, tienen un apillo textual, tienen donde agarrarse en el texto, pero creo, como Rafael, que yo lo digo un poco provocatoriamente también, y en fin, así exagerando, pero creo que la Divina Comedia es literatura social. Siempre lo he dicho, creo que la intención consciente de Dante al escribir la Divina Comedia es crear efectos duraderos y en el mundo real, en el mundo de su tiempo y de la posteridad. Y por lo tanto no tiene ninguna voluntad de ocultación. Como he dicho antes, me parece que es un libro didáctico en el sentido, digamos, práctico de la palabra, no en el sentido de que te dice cuál es la verdad moralistamente, con una moraleja, no, en el sentido de que te conduce, igual que se conduce a los personajes, hacia la verdad y te entrena en el modo de acceder a la verdad. Por lo tanto, creo que tiene una voluntad claramente de mayorías, de llegar a las mayorías sociales. Y aquí retomo la primera pregunta que hiciste, que nos dejamos sin tocar el tema de cómo leer la Divina Comedia, porque creo que la Divina Comedia está planteada con dos posibles lecturas. ¿Verdad? Que es un libro que tiene muchos elementos locales y temporales que son complicados, pero la Divina Comedia está planteada para tener una lectura como una novela de aventuras. Se puede leer, es lícito leerlo como una novela de aventuras en las que un personaje va teniendo diferentes peripecias, diferentes peligros, superándolos, etcétera, etcétera. Y estoy convencido de que Dante pensaba que solo con ese tipo de lectura, que era por otra parte la lectura más destinada a la gente menos preparada, a los burgueses, a los de las ciudades, etcétera, con esa lectura ya, digamos, se creaban esos efectos positivos a los que, por ejemplo, se refiere Cachagüida cuando habla con él en la última parte de su discurso en el 17 del Paraíso, ¿no? Luego hay otro tipo de lectura, y ahí es donde los esotéricos, digamos, se agarran, porque es verdad que luego hay una lectura alegórica, una lectura que exige un nivel más de interpretación, como se hacía con la Biblia y como se hacía con otros textos medievales. Pero eso no quiere decir que sea una lectura esotérica. ¿Por qué? Primero, porque esa lectura exegética, yo prefiero llamarla así, exige de unas técnicas racionales, analógicas y racionales muy precisas y nada, digamos, de libres interpretaciones. Esas vienen luego, ¿de acuerdo? Y luego lleva a conocimientos que no eran, digamos, no eran minoritarios o no eran de un grupo cerrado, eran propios
del mundo universitario, del mundo intelectual de su época. Dante, en el libro, y no solo, también en sus obras de filosofía, toca temas que eran candentes. Eran, digamos, que estaban en la vanguardia de los debates intelectuales de su momento histórico. Por lo tanto, no tiene los debates, a pesar de ser un laico, a pesar de no haber ido a la universidad. Que esto es muy importante también. Es decir, tiene una gran vocación de dirigirse a un público amplísimo, desde el burgués que prácticamente tiene que escuchar el libro porque no sabe leer o lee muy rudimentariamente, hasta el teólogo de la universidad, hasta el príncipe o el político de la ciudad. Es decir, no se limita, no quiere limitarse a un público restringido de una pequeña secta o de un pequeño círculo, en absoluto. Muy interesante lo que han dicho y muy interesante esto que señala Juan, digamos, de la importancia del aspecto alegórico, que es lo que da pie en muchas ocasiones a las lecturas esotéricas de la Divina Comedia, y que es además uno de los, aprovechemos para señalarlo, uno de los núcleos, ¿no?, de la escuela de Madrid, ¿no? O sea, el estudio justamente del alegorismo en la Divina Comedia. Comento al público que esté viendo esto, que en este momento estamos en un momento realmente histórico para los estudios dantescos hispanoamericanos, porque por primera vez ha surgido en las últimas décadas, pongamos últimas 2 décadas, verdaderamente una escuela, un grupo o un núcleo, digamos, de estudios dantescos en lengua española. Muchos escriben también en italiano o incluso en inglés, pero digamos, es una escuela hispánica que está vinculada, por un lado, digamos, el grupo de Barcelona, al cual pertenece también Rafael Pinto, pero por otro lado, la revista Tenzone, que dirige Juan Varela Portas de Orduña, y la Asociación Complutense de Antología. No sé si querías agregar algo. Sí, quiero decir una cosa, sí. Bueno, que el eje Barcelona-Madrid ha sido fundamental desde los años 90, que empezamos a colaborar en el año 95, creo que fue, de las 2 sociedades. Y realmente, sí, tengo que decir que a principios de los años 90 el dantismo español prácticamente no existía. Existía Rafael, que había escrito su obra 90 de Rafael, los trabajos de Carlos López Cortezo, pero ahora yo, aunque esté mal que yo lo diga, está muy mal que yo lo diga, pero lo digo, creo que estamos en primera fila, vamos, dentro de la vanguardia del dantismo internacional, tanto nosotros en España como vosotros en Argentina, en Latinoamérica, y en Argentina más específicamente desde mi punto de vista. No, quiero aprovechar lo que has dicho para anunciar una cosa que me parece que va a ser muy importante, y es que en los próximos meses, en los primeros meses del 2022, va a salir el libro póstumo de Carlos López Cortezo, escrito en español, La estructura moral del infierno, que es el libro que llevaba escribiendo toda la vida, pero por su natural curiositas no había sido capaz de terminar. Y bueno, ahora hemos hecho un pequeño trabajo de edición entre su viuda, Pura Gil, y yo, y está listo para la publicación. Saldrá en la editorial Acal en los primeros meses del 22, y yo creo que va a ser un hito importante para el dantismo en lengua española o hispanoamericana. No me cabe la menor duda. Carlos López Cortezo fue el fundador, recientemente fallecido, de la Asociación Complutense de Antología y de la revista Tenzone. Bueno, tenemos que ir cerrando, como era previsible. Han quedado muchos temas que me hubiese interesado profundizar, como el tema de la usura, el vínculo obviamente con la economía. Mencionemos que el grupo, digamos, de Juan y de Rafael han estudiado específicamente las cuestiones económicas en la Divina Comedia,
y el origen del capitalismo, cómo se ve en la Divina Comedia y en la obra de Dante en general, efectivamente el origen de la modernidad capitalista, ¿no? Recomiendo, sobre todo para el público más universitario, la lectura del dossier editado por Rafael Pinto en la revista española de filosofía medieval, que se llama La economía política de Dante. ¿La economía política de Dante o la economía de Dante? Ahora no recuerdo bien, Rafael. La economía política, La economía política de Dante, en la cual participa también Juan Varelas y quien habla. Hago una breve mención a algunas publicaciones que puede conseguir el público argentino. Sobre temas políticos, este libro es absolutamente fundamental, que es la última edición de La Monarquía, traducida y comentada por Rafael Pinto, de quien tenemos también la edición del De Vulgari Eloquentia, fundamental para los estudios literarios, un texto, y también, digamos, para cuestiones políticas y filosóficas, un texto extraordinario de Dante. De Juan Varela Portas, probablemente se siga consiguiendo, lo compré aquí en Buenos Aires, esta magnífica introducción, se llama Dante Alighieri, en donde hace una introducción general a la vida y obra de Dante, un comentario muy detallado a la Divina Comedia, y una lectura también de cuestiones políticas de las que estamos hablando, ¿no? El origen de la burguesía, del capitalismo y demás. Y por último, antes del cierre, este bellísimo libro, que también compré aquí en Buenos Aires, no sé si se conseguirá en este momento. En Buenos Aires, les comento a ustedes que es muy difícil conseguir libros cuando se cierran las importaciones. Por eso digo, no sé si se conseguirá, por eso hago ese tipo de comentarios, que es el libro de las canciones y otros poemas, editado por Juan Varela Portas, traducido por Rafael Pintos y con comentarios de todo un equipo de estudiosos de Dante que ojalá pueda entrevistar en el futuro, como Rosenda Arqués, Rosario Scrimieri Martín, Eduardo Vilella y Anna Zembrino. Este libro es una finez absoluta, editado por Acal, y además es muy importante desde el punto de vista también filológico en sentido amplio. Pero podemos terminar con algunas palabras sobre la edición que acaban de publicar, que a la Argentina todavía no ha llegado, hasta donde yo sé, la edición del Infierno que han hecho, ¿verdad? Por Acal. No sé, Rafael, tú que eras sido el traductor, ¿no? ¿Querés decir algunas palabras? Sí, bueno, dos palabras sobre la traducción. Me parece que el ejercicio que hemos hecho de traducción colaborativa que ya habíamos hecho en la edición del libro de las canciones que tú acabas ahora de mencionar, lo hemos vuelto a hacer en esta traducción de la comedia, de la cual yo soy el coordinador, pero en ella han participado todos los compañeros, y lo que puedo decir es que la traducción, si es colaborativa de diferentes personas y especialistas, deja de ser un ejercicio de estilo, como normalmente si se considera, y se convierte en un laboratorio de ideas, de aproximación al texto y de comprensión del texto, tanto en lo que afecta a la interpretación como a la expresión en la otra lengua, en el castellano. Diferentes perspectivas creo que dan un resultado mucho mejor. En este caso, la traducción iba acompañada de un aparato muy amplio, complejo. Es una traducción de servicio, pero quiero señalar esta traducción colaborativa que ven siendo las dos sociedades, la de Madrid y la de Barcelona.
Sí, quiero decir que no es solo el infierno, son los tres, es toda la Divina Comedia. El infierno salió en marzo, ahora está ya distribuyéndose en España el Purgatorio y el mes que viene el Paraíso. Es una edición monumental en la que la editorial Acal, en una colección que se llama Grandes Obras, porque hace alusión también al tamaño físico del libro, que es como un libro casi medieval, ha hecho un esfuerzo impresionante, está lleno de ilustraciones de manuscritos medievales o ilustraciones de Boccaccio hasta ilustradores contemporáneos, demostrando lo que dijeron en la presentación de la extraordinaria el extraordinario recibimiento de la comedia entre las artes gráficas, y realmente es un libro del que estamos muy contentos del trabajo editorial, más allá de nuestras aportaciones, que el público tendrá que valorarlas. Bueno, esperamos poder recibirla aquí, que cuando llegue aquí también a las librerías de Buenos Aires. Bueno, va a ser, teóricamente, la editorial lo edita también en Buenos Aires. Ah, No es una estupendo. importación. Entonces Sí. genial, entonces En genial. Buenos Además, Aires y en México, sí. No sé cómo irán los tiempos, pero no va a ser una importación o una exportación desde España, sino que se va a editar ahí. fantástico. Una noticia estupenda, sobre todo para los bolsillos de los lectores, digamos, ¿no? de los futuros lectores de la Divina Comedia. Bueno, fue realmente un placer, como siempre, conversar con ustedes. Han quedado varios temas que me había apuntado, sobre todo temas vinculados a algunos aspectos específicos, digamos, de vuestras actividades, pero me parece que con esto tenemos una lindísima charla sobre la Divina Comedia. Muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más que me haya quedado en el tintero, si no podemos cerrar aquí. No, muchas gracias, Mariano. Un placer dialogar con vosotros y contigo desde el otro lado del charco. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias al museo por acogernos. Exactamente. Bueno, nos estamos viendo. Chao, chao. Bueno, luego de haberlos escuchado, quería agradecer muchísimo todas las ideas que nos han traído hoy para continuar, como decía nuestra introducción, este diálogo y esta lectura que ya lleva más de 700 años, que sin embargo, a pesar de tener tantos años, como pudimos ver hoy, todavía tiene la posibilidad de seguir renovándose y seguir creciendo en estos intercambios, y en este caso, además, que han cruzado océanos, gracias también a la tecnología que nos permite hoy. Bueno, muchas gracias.